¿Sabéis que en Jerez hay enterrada una reina? Sí, se encuentra en el convento de San Francisco. Hola, yo soy Vicky Rubio y esto es de Triste. Todo comienza cuando a mediados del siglo XIV Pedro I el Cruel es nombrado rey de Castilla. Como su sobrenombre indica, este rey tuvo un reinado conflictivo. ¿Por qué? Porque estaba enfrentado a su familia, a otros reinos y a las familias nobles más importantes de la corona de Castilla. Así que sus allegados en la corte decidieron casarlo con alguien de otro reino para así fortalecer las alianzas en caso de conflictos. Fue en ese momento cuando entra en esta historia doña Blanca de Borbón, que ella era de origen francés y emparentada con la familia real francesa. Por eso fue la elegida para ser la esposa de Pedro I. Pedro y Blanca se desposaron, pero sin embargo, en el momento que se consumó el matrimonio, la noche de boda, el monarca abandonó a su mujer para irse con su amante. Hay algunas teorías sobre este motivo. Algunos dicen que como se casaron por obligación, el monarca decidió irse con la persona de quien estaba enamorado o de quien sentía una pasión enorme, pero hay otra historia que cuenta que como se enteró de que la familia de doña Blanca no le entregó la dote prometida, el rey se sintió engañado, así que decidió abandonar a su mujer a su suerte. Este abandono fue radical en el sentido de que no le hacía ningún caso a su esposa, así que la corte y las familias nobles presionaron sobre este desfachatez que había cometido el rey Pedro I. Así que como solución para callar boca, lo que decidió fue cautivar a su esposa y trasladarla a diferentes ciudades para que la gente no supiera dónde se encontraba cautiva la reina. Llegó hasta en Toledo y las familias más influenciadas de allí no veían con muy buenos ojos precisamente este encierro, por lo que al final Pedro I decidió mandar a doña Blanca hasta la frontera de su reino. En este caso llegó hasta aquí, hasta la ciudad de Jerez, mejor dicho, hasta el término municipal de Jerez, y estuvo encerrada doña Blanca en la Torre de Sigüenza, que era una fortaleza que se encuentra hoy el poblado de Doña Blanca, el cual recibe este nombre en honor a esta reina. Como digo, doña Blanca estuvo dentro de la Torre 50, en el actual poblado de Doña Blanca, pero aún así las familias nobles que estaban en la zona, que en Jerez había muchas, siguieron presionando al rey y oponiéndose a él por este encierro. Así que finalmente Pedro I lo que decidió fue traerla hasta la Alcázar de Jerez para encerrarla y después ejecutarla. El encargado de acabar con la vida de la reina fue Juan Pérez de Rebolledo. No se sabe muy bien cómo murió, algunos cuentan que fue envenenada, otros fue que
su cabeza fue cortada por este último caballero, pero lo cierto es que los problemas del rey acabó con la ejecución de su esposa. Llegó finalmente el rey Enrique de Trastámara a Castilla y fue el que ocupó la corona. Su hermano Pedro huyó, pero la historia cuenta que con Enrique de Trastámara había varios soldados franceses que estaban emparentados con Doña Blanca, los cuales pidieron justicia y venganza por la muerte de la reina. Así que como Pedro escapó, lo que hizo fue ajusticiar a Pedro Pérez de Rebolledo, y fueron al final pues los encargaron estos tropas francesas de acabar con la vida de ese caballero cortándole la cabeza en Carmona. Los restos de Doña Blanca pues se encuentran hoy en la iglesia de San Francisco de Jerez de la Frontera. En un principio estaba en el lado de la epístola y de hecho cuando llegaron los reyes católicos aquí a Jerez en 1477 fue la reina Isabel quien encargó hacer una placa que contaba dónde estaba encontrada esa reina. Tras las muchas reformas que ha tenido la iglesia, finalmente los restos de la reina están dentro de un cofre en una cripta muy cerca del altar mayor. Pero la placa que mandó construir la reina Isabel, todavía se conserva hoy y se puede ver en el altar de la iglesia de San Francisco. Pues esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dale me gusta. Si queréis que hable de algún personaje ilustre o conocido de aquí, de la zona de la provincia, me lo decís para futuros vídeos. Si os interesa un poquito del canal, pues le dais a la campanita y nos vemos en ocasión de otro video. Bye.